Vivimos en tiempos donde cualquiera se arma una Biblia personalizada, como quien elige canciones en una playlist. ¿Te gusta esto? Sacas lo otro, y listo, tenés tu fe, a la carta. Pero con la palabra de Dios no se juega, porque no estamos hablando de cualquier texto. Estamos hablando de la Escritura inspirada por el Espíritu Santo, la misma que nutrió a la iglesia primitiva, la misma que citaron los mártires, la misma que confirmó dogmas, y que hoy muchos se atreven a mutilar. Sí, mutilar, porque eso es lo que hizo el protestantismo. Recortar la Biblia y luego acusar a la iglesia de haber añadido libros. Una de las mentiras más grandes de la historia cristiana. ¿Querés pruebas? Te las doy, dicen. Los católicos añadieron los deuterocanónicos. Mentira. Fueron los protestantes quienes los quitaron. 1500 años después. Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y los Macabeos. Ya estaban en la Biblia antes de Lutero. Y no lo digo yo, lo dice la historia, los concilios y los padres de la Iglesia. Desde el siglo I, los cristianos usaban la Biblia de los 70, la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, realizada por 70 sabios judíos 3 siglos antes de Cristo. Y esa Biblia incluía los 7 libros que hoy tu pastor rechaza. ¿Querés una bomba? Jesús y los apóstoles citaban esa Biblia. Más del 80% de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo provienen de la Septuaginta. ¿Y ahora venís vos a decir que esos libros no son palabra de Dios? ¿A quién le creemos? ¿A Cristo o a tu denominación del siglo XVI? La excusa de siempre es, esos libros no están en el canon hebreo. Claro que no, porque en el año 90, los rabinos que rechazaron a Jesús como Mesías también expulsaron los libros que usaban los cristianos. ¿Y vos te basás en ellos para definir tu Biblia? Grave error. La Iglesia no añadió libros. Los recibió, los discernió y los proclamó desde el principio, y lo confirmó en los concilios. Roma, 382, Hipona, 393, Cartago, 397 y 419, todos reafirmaron lo mismo. 46 libros en el Antiguo Testamento, no 39 como en tu Biblia protestante. Mientras eso ocurría, el canon protestante no existía. Fue Lutero quien, por cuenta propia, tachó lo que no le convenía. Incluso del Nuevo Testamento. Quiso eliminar Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. ¿Su excusa? Contradicen mi doctrina. Así nació el canon protestante, no por revelación, sino por rebelión. Y lo peor, es que después se atreven a decir que la Iglesia Católica adulteró la palabra. Proyectan su pecado. Acusan a la única iglesia que guardó la Biblia durante 15 siglos, mientras ellos ni existían. Por eso hoy no creen en el purgatorio, ni en la oración por los muertos, ni en la intercesión de los santos, ni en la resistencia al poder tirano, porque quitaron los libros que enseñaban eso. Y cuando le sacas partes a la Biblia, terminas predicando medias verdades. O lo que es peor, herejías completas. Los libros deuterocanónicos no son textos dudosos. Son parte de la palabra que formó el alma del cristianismo durante siglos. Son los textos que usó la iglesia primitiva, los que fueron proclamados en las liturgias de los primeros siglos, y que los mártires defendieron con su sangre. ¿Quieres un ejemplo? 2 Macabeos 12:46 dice, «Es cosa santa y piadosa orar por los muertos. Por eso los protestantes lo odian, porque rompe toda su teología de solo fe y nada más. Porque muestra que el alma puede beneficiarse del amor del cuerpo místico, incluso después de la muerte. ¿Y qué hacen? Lo sacan. Lo mismo con Sabiduría capítulo 2, donde se profetiza con exactitud la persecución y muerte del justo, Cristo, con frases que hielan la sangre. Acechemos al justo porque nos incomoda. Su sola presencia nos molesta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa. Y esto fue escrito más de 100 años antes del nacimiento de Jesús. Pero como es muy claro, también lo desechan. Lo mismo con Baruch, Eclesiástico, Tobías, Judith, libros donde brilla la misericordia de Dios, el valor del sufrimiento, la oración, el ayuno,
la lucha contra el pecado, la justicia social y la esperanza eterna. Es decir, todo lo que falta en muchas iglesias modernas. Resultado: cristianos que no oran por sus muertos, que no entienden el sufrimiento, que desprecian la tradición, que piensan que con solo aceptar a Cristo ya está todo hecho, porque su Biblia ya no forma cristianos completos, sino creyentes a medias. Y esto no es casualidad, es estrategia del infierno. Si quitas partes de la palabra, desarmás el Evangelio. Y mientras los protestantes viven acusando a la Iglesia Católica de añadir libros, la historia entera grita lo contrario. San Ireneo, en el siglo II, ya hablaba de la autoridad de la Iglesia para conservar la Escritura. San Hipólito, San Agustín, San Jerónimo, todos reconocen los libros que hoy son rechazados. Y cuando surgió la Reforma, la Iglesia no se inventó nada nuevo. En el Concilio de Trento, 1546, simplemente dijo: este es el canon que siempre hemos recibido, y lo definimos solemnemente para cerrarle la puerta al error. ¿Y qué hicieron los reformadores? Se rebelaron, no por amor a la verdad, sino por orgullo, autonomía y soberbia doctrinal. Y desde entonces, el mundo cristiano no volvió a ser el mismo. Más de 40.000 divisiones, cada una con su interpretación, su relación con Dios, su propia Biblia mutilada. Y todavía tienen el descaro de decir: nosotros seguimos solo la Biblia. ¿La Biblia? ¿O lo que quedó de ella después de que sus fundadores le arrancaran páginas? No existe fe verdadera sin escritura completa. No existe cristianismo fiel si rechazas lo que Cristo y sus apóstoles aceptaron. La Biblia católica no es más larga. Es la Biblia original, la que usó la Iglesia cuando vos todavía no habías nacido, la que reconocieron santos, mártires y concilios. ¿Quién te quitó 7 libros de la Biblia? No fue Dios, fue la soberbia de hombres que se creyeron más sabios que los apóstoles. Mientras la Iglesia derramaba sangre por custodiar la palabra, otros vinieron siglos después, y con una pluma la rasgaron, la recortaron, la manipularon. Y hoy millones creen estar leyendo la Biblia completa, cuando en realidad leen una versión mutilada por el orgullo protestante. Pero la verdad resiste. La Biblia que usó Cristo, la que usaron los apóstoles, la que proclamaron los mártires, es la que la Iglesia Católica ha conservado intacta desde el principio. Y no importa cuántos quieran negarlo, el canon protestante no existe. Solo hay una Biblia completa, y está en la Iglesia que Cristo fundó. Y mientras muchos se burlan, mientras gritan solo Biblia, mientras acusan a la Iglesia de mentir, siguen predicando con una Biblia incompleta en las manos. No es casualidad que rechacen el purgatorio, la oración por los muertos, la intercesión de los santos, el valor del sufrimiento, porque eliminaron los textos que lo enseñan. Te hicieron creer que eran tradiciones de hombres, cuando en realidad eras vos el que seguía una tradición de hombres, la de Lutero. Pero la verdad no necesita modernizarse, solo necesita ser defendida. Y por eso estamos acá, para recordarte que la Biblia mutilada no salva. La fe incompleta no santifica, y el Evangelio recortado no es el Evangelio. Volvé a la verdad, volvé a la Biblia completa, volvé a la Iglesia.